Bueno, y estamos de vuelta después de esta pausa musical, primera pausa de este día viernes 30 ya de octubre, terminando la semana, como decíamos al comienzo de nuestro programa, y también terminando el mes. Y estamos ya a 2 meses del término del año, a poquito menos, ¿verdad?, de la Navidad. Y se va el año 2020, que ha sido un año bastante complejo, donde hemos pasado bastantes penurias, necesidades y dolores en realidad como país, y el mundo también, ¿por qué no decirlo? Principalmente por el golpe fuerte que nos provocó, partiendo el año, ¿verdad?, a los primeros días de marzo, la llegada del coronavirus y la pandemia que se desata a lo largo de nuestro país. Y ha sido un año difícil, como decía, por lo que ha significado en diferentes materias en la familia chilena. Pero para hablar de esto, para hablar de otras cosas interesantes que tienen que ver con el hoy que estamos viviendo, con nuestra sociedad y también con los dolores y alegrías de nuestro pueblo, tenemos hoy día una importante visita, una persona conocida y muy respetada y querida aquí en Laja. Me refiero al pastor Ramón Enríquez, ¿verdad? Presidente del Consejo de Pastores. Don Ramón, bienvenido. Y además, hombre de radio, de la radio, ¿cierto?, Fuente de Vida. Así que está en confianza con el micrófono. Bienvenido, don Ramón. Gracias por darnos un tiempo a esta hora en Laja TV y en nuestro programa La Licuadora. No, gracias a usted, don César, primero que nada por invitarnos. La verdad de las cosas es que siempre yo voy a cada lugar y digo gracias por invitarnos, porque yo obviamente represento no solamente una comunidad evangélica, sino que también un cuerpo pastoral que dignamente obviamente hemos dirigido en Laja. Correcto. Así que le agradezco por esta invitación y sé que va a ser de mucho provecho para las personas que están en casa y obviamente para nosotros también que estamos acá en esta entrevista. Bueno, pero antes de hablar un poco de lo que nos ha complicado, como decía yo en la presentación, el tema de la pandemia, hablemos de algo importante y trascendente que se vive o se celebra mañana 31 de octubre, ¿verdad? El Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, fecha que se estableció por parte del gobierno de turno, el año 2008, porque Exacto. era necesario entregar un reconocimiento a todos aquellos que profesan la fe desde esa vereda. Y bueno, para hablar de eso, pastor, ¿cómo lo toman ustedes como evangélicos el tener este día? ¿Qué significa para el mundo evangélico que tengan su día y que se la reconozca como tal? Sí, la verdad de las cosas es que el pueblo evangélico por mucho tiempo fue excluido en cierta manera en muchos aspectos sociales, culturales también, y creemos que esto del 31 de octubre es un reconocimiento no solamente al pueblo evangélico, sino que también a la dignidad del pueblo evangélico, que obviamente ha cumplido un rol fundamental en la sociedad chilena y en el mundo entero en realidad. Correcto. Entonces creemos que este 31 de octubre también tiene un sabor distinto, porque obviamente tuvimos un plebiscito, tenemos un tiempo diferente ahora de aquí para adelante y sin duda la iglesia cada día se está preparando para los cambios. De hecho, la historia de la iglesia evangélica en Chile nos habla de que hemos ido pasando de una etapa a otra y hemos ido no solamente madurando, creciendo, desarrollándonos, sino que también multiplicándonos como iglesia. Correcto. Es interesante lo que usted dice y se aprovecho de preguntar sobre las iglesias evangélicas en general. Van avanzando con el correr de los tiempos y con la modernidad, ¿cierto? Como va llegando, no se van quedando atrás, a diferencias de otras iglesias. No quiero comparar, cada cual tiene lo suyo, pero eso los hace un poco diferentes. Se van adaptando y van avanzando dentro de la sociedad en la que ellos están inmersos. Que es súper provechoso y válido, Claro. muy interesante. Si pudiéramos argumentar un poco más para conocer de eso. La verdad de las cosas es que una de las grandes o los grandes potenciales que hemos podido obtener de la escritura, de la palabra, que es la que nos da la fortaleza para poder predicar y poder enfrentarnos a situaciones quizás adversas en la sociedad, en las distintas culturas que nos toca existir. Obviamente la iglesia evangélica ha ido haciendo camino, ha ido abriendo camino en medio de la sociedad, y la sociedad también ha visto en la iglesia evangélica, obviamente una plataforma, ha visto en cierta manera, una comunidad que no solamente le atrae, sino que también, obviamente, en el tema valórico, en el tema de principio, en el tema de moral, obviamente la iglesia evangélica trasciende, va mucho más allá de tener un grupo de personas en una organización religiosa. Entonces eso también ha hecho de que la iglesia evangélica, con el poder de la palabra de Jesucristo, pueda irrumpir en la sociedad y pueda llegar donde muchas personas o muchas entidades, organismos quisieran llegar.
con la ayuda que obviamente la gente hoy día necesita. Hoy día más que nunca necesitamos una palabra y la Iglesia Evangélica está para eso. Esa palabra que transforma, esa palabra que regenera no solamente a la persona en su identidad, sino que también la regenera en todo lo que tiene que ver con lo valórico, con lo espiritual. Las personas comienzan a ver la vida de una distinta plataforma, desde un distinto ángulo. Entonces, la Iglesia Evangélica no solamente ha cumplido un rol, cierta manera de encomendado por el Señor, sino que obviamente gracias a la fortaleza, gracias a lo que la misma palabra nos entrega, hemos ido abriéndonos caminos en medio de sociedades muy fuertes, muy potentes, y hoy lo podemos ver que estos reconocimientos que tenemos socialmente hablando son debido a eso, al bienestar que presta la Iglesia Evangélica. Por eso, obviamente, hoy día decimos la Iglesia ha ido creciendo, se ha ido proyectando, se ha ido masificando, se ha ido potenciando también y se ha ido actualizando. Una palabra muy importante que usted utilizó, se ha ido actualizando porque la Iglesia de 2 o 3 siglos atrás no es la misma de ahora. Entonces, ¿por qué? Porque los tiempos van cambiando y el apóstol Pablo nos invita a nosotros a que renovemos nuestro entendimiento, una percepción distinta, cultural, social, desde todas las perspectivas de vida. O sea, no podemos quedarnos con el antiguo modelo, porque sin duda la Iglesia se va adaptando, no se va acomodando, se va adaptando al medio para poder transformar ese medio donde estamos insertos hoy día. Eso es súper valioso, que se va adaptando, ¿verdad?, a las circunstancias, como yo decía, claro, y al cómo está viviendo la gente, a sus necesidades, a sus alegrías, a sus penas, a todo. Es contemporánea, es parte de lo que la sociedad está viviendo. Y por eso ha crecido mucho el pueblo evangélico. Desde los últimos 30 años, usted me lo puede corroborar seguramente, ha habido una fuerte explosión dentro del pueblo evangélico en Chile. Sí, hasta el año 2011 se nos consideraba que éramos un 16% de la población chilena. Hoy día, de hecho, en el último censo que se hizo, ni siquiera se consideró el tipo o la clase de religión que profesábamos. Entonces, incluso se sacó de la encuesta ese término. Correcto. Y eso también, obviamente, nos hace a nosotros entender de que la Iglesia se ha ido proyectando, ha ido creciendo mucho más todavía, y hoy día pudiéramos decir y aventurarnos de que somos un 18 a 20% de la población chilena. Por parte baja, sí. Más o menos por ahí me atrevería yo, claro, a decir. ¿Y cómo estamos en Laja, don Ramón? ¿Cuál es la realidad del pueblo evangélico en nuestra comuna? Claro, en Laja nosotros ¿Qué presencia tienen? ¿Cómo claro, están arraigados? ¿Cuántas iglesias hay? Claro, aquí en Laja tenemos alrededor de 18 pastores que están trabajando con su debida iglesia, sus corporaciones, ya bien en el orden obviamente que nosotros manejamos a nivel pastoral, a nivel corporativo, obviamente que es el orden que nosotros pedimos y requerimos de cada uno de los pastores. No solamente presencia, sino que el pertenecer al Consejo de Pastores involucra que la persona, el pastor en este caso, tenga un buen testimonio, tenga una vida obviamente un testimonio acorde a lo que él va o está entregando. Lo otro, dentro de la diversidad de denominaciones que tenemos en Laja, diversidad digo porque tenemos hermanos metodistas, tenemos hermanos pentecostales, aliancistas, bautistas, metodistas, tenemos de distintas denominaciones. Entonces cada uno de ellos cumple ciertos requisitos, que son primero que sea un pastor ordenado, un pastor que sea ordenado por una corporación, que tenga una credencial pastoral y que tenga el respaldo de una corporación. Y en Laja tenemos alrededor de 18 iglesias que cumplen esos requisitos, y de las 18 iglesias, alrededor de 12 iglesias son las que participan en el Consejo de Pastores activamente, ¿ya? Obviamente por un tema de lo que decía usted al principio, que algunas son un poco más conservadoras que otras, y no se adhieren a ciertas organizaciones porque hoy día no contamos con los 18 pastores. Pero siempre que asumimos algún trabajo, siempre que asumimos algún desafío en la comuna de Laja, nos unimos para trabajar cada uno en su territorio, en cierta manera, y en su plataforma, que obviamente manejan hoy día muy bien, cada uno de ellos. Sí, usted lo dijo también, y se supieron adaptar de inmediato. Yo recuerdo, tengo grabado ese día 15 de marzo, ¿verdad?, cuando ya estábamos comenzando a vivir la pandemia,
y cuando la autoridad comunal, el alcalde Vladimir Fica, se reúne a eso de las 3 de la tarde primero con el mundo educacional. Exacto. Y manifiesta el deseo de inmediato de cancelar las clases por lo que se venía. Exacto. En San Rosendo ocurre a la par lo mismo, el alcalde Rabindranath Acuña. Y al término de esa reunión, alrededor de las 5:30 de la tarde, él dice, conversa con un par de personas a la salida del municipio. Tengo que reunirme con los pastores, con el Consejo de Pastores y con los sacerdotes para solicitarle que cierren los templos. Porque era domingo de más, día de culto, de misas, Claro. a un par de horas. Y él se dirige a conversar con ustedes. Exacto. Esa tarde. Y ustedes aceptan y entienden el dilema que tenía la autoridad, el miedo que sentía en ese momento por algo que se venía y que no sabíamos qué tamaño tenía esto, sabíamos Exacto. que algo iba a pasar. Claro. Y ustedes entienden el mensaje y la preocupación de la autoridad comunal de inmediato y aceptan suspender los cultos por ese momento. No sabíamos cuánto iba a durar eso. Exacto. Después se adaptan a usar las tecnologías y esa es otra historia que vamos Exacto. a conversar después. Recordando eso, don Ramón, ¿cómo toman ese momento cuando el alcalde les pide eso y ustedes dicen, chuta, ¿qué viene aquí? Exacto. Sí, ¿Lo conversan en algún momento entre los pastores? ¿Toman la decisión al tiro? ¿Qué ocurre? Claro, eso es lo bonito cuando se trabaja en unidad, don César. Creo que dentro de la diversidad tiene que haber unidad. ¿Ya? Dentro de la diversidad es un concepto que nosotros los evangélicos, los pastores hemos adoptado, porque obviamente quienes entendemos los principios bíblicos, quienes estudiamos la Biblia, quienes tomamos la Biblia como una regla de conducta y de fe, obviamente entendemos los conceptos y entendemos los códigos que se manejan en el campo espiritual. Entonces ese día cuando don Vladimir me invita a mí, principalmente a través de su secretaria, poder reunirnos con los pastores, me decía, es un trabajo, pastor, difícil de lograr porque son muchos pastores en Laja, son 18 pastores, no tengo el teléfono de todos. ¿Cómo lo podemos hacer? Y en ese instante yo me comprometí en llamar a cada uno de ellos, invitarlo a esta reunión. Y eso es un precedente también que nos habla de que en medio de todo problema que esté viviendo la sociedad, la iglesia siempre está dispuesta a colaborar y a sumarse por el bienestar de los ciudadanos, de las personas. Y fue un mensaje muy potente que nosotros le entregamos a la comunidad. Primero está nuestra gente, ¿ya? Y después nosotros. A ese punto llegamos. Entonces, que cuando el alcalde nos invita, y en esto yo quiero ser bien categórico, todos los pastores de Laja se sumaron a este llamado que yo les hice, y tuvimos una reunión muy amena con el alcalde, y obviamente llegamos a un consenso, luego firmamos un acuerdo con él que íbamos a cerrar nuestros templos. Si no hubiésemos estado en esa armonía, no hubiésemos estado en ese mismo espíritu, probablemente más de alguno hubiese dicho, yo no cierro mi templo, porque me niego a esa posibilidad, porque mi templo quizás es más grande, o mi templo tengo mucha gente, ¿cómo lo voy a hacer? No, en absoluto. Todos los pastores asumieron este desafío, y con mucha sumisión y con mucha humildad, y como le decía anteriormente, con mucha responsabilidad, asumimos cerrar nuestros templos, cada uno, sabiendo que había mucha gente anciana que iba a quedar quizás en el aire, ¿ya? Y que teníamos que nosotros reinventarnos para poder llegar a esas personas ancianas, ya sea por teléfono, porque ellos no manejan el touch, no manejan la tecnología que los jóvenes manejan. Entonces era un desafío, lo asumimos en conjunto todos los pastores, y hasta el día de hoy cada uno de ellos, y eso yo quiero rescatar y quiero valorar de los pastores de Laja, que en su misión cada uno de ellos siempre me preguntan, pastor, ¿cómo vamos? ¿En qué fase vamos? ¿En qué paso vamos? ¿Cuándo volvemos a los cultos? ¿Qué dice usted? Entonces eso habla de humildad, don César, habla de mucha humildad. No hay egoísmo. No hay egoísmo. Y quizás las diferencias de algún tipo o de otro que habían en el aspecto litúrgico se dejan a un lado, y se pone en la mesa los temas relevantes, que es la vida, es la salud de nuestra población la que está en juego. Y yo le decía a los hermanos, primero está la vida de ustedes, ¿ya? Y yo no los voy a exponer trayéndolo a la iglesia, y obviamente que el día de mañana la iglesia evangélica en Laja se desacredite producto de nuestra propia irresponsabilidad.
Bueno, eso pasó y se le digo, se nota que no hubo egoísmo ni nada, ustedes estuvieron muy conscientes y pensando en las personas que son parte de la iglesia y que le dan la vida a la iglesia, ¿verdad? Claro. Y su postura, o la del resto de los pastores y también la del padre Jaime, si no me equivoco, él de inmediato también aceptó, cosa que entiendo y lo voy a decir, no tengo tapujo, provocó más que algún descosor por parte del obispo en Los Ángeles, que no estuvo muy de acuerdo con esto, porque en Los Ángeles, recordemos que insistieron en mantener las iglesias católicas abiertas, las tuvieron que clausurar la autoridad sanitaria, y acá el padre Jaime también entendió el mensaje, y el mundo de fe aquí acataron la solicitud de la autoridad porque estábamos frente a un problema que era serio. Exacto. Entonces, eso nos coloca en un plano pero muy, muy importante. Vimos en otras comunas de la misma región del Biobío otras iglesias evangélicas que siguieron funcionando muy entrada ya la pandemia, provocándose brotes masivos en San Pedro, en Hualpén, ¿verdad? Sí. O sea que ustedes, los pastores evangélicos y el sacerdote a cargo de la Iglesia Católica en ese minuto, dieron un verdadero ejemplo al resto de la región y por qué no decirlo del país. Exacto, ¿no? Y hasta el día de hoy yo creo que un precedente que quizás descolocó a mucha gente que hoy día tenía un concepto errado del pueblo evangélico o de cómo operaba el pueblo evangélico, los pastores en particular. Y vemos acá que no solamente hemos podido unificar al pueblo evangélico y a los pastores, a cada uno de ellos, en una sola visión, sino que también a los mismos curas párrocos de nuestra comuna, quienes también se han sumado, y eso habla de una unidad que nos hace dejar a un lado cualquier tipo de diferencia dogmática o cualquier diferencia doctrinal que podamos tener, porque acá obviamente el sacerdote, como los pastores, entendimos que en ese momento era la vida de las personas, era la salud de las personas, y hasta el día de hoy seguimos pensando de la misma manera. Entonces, esto también habla de una forma u otra cómo el pueblo evangélico se dispone para poder ayudar. Siempre el pueblo evangélico va a ser no solamente un buen aliado de las autoridades, un buen aliado, potente digo yo, porque obviamente nosotros no solamente estamos orando por las autoridades, sino que también estamos apoyando cualquier iniciativa de las autoridades, porque eso es lo que nos indica la Biblia, ¿ya? Entonces, hoy día la sociedad, lo que hace, en cierta manera, lo que hacen las autoridades es poder requerir de nuestro apoyo, y obviamente siempre lo van a tener. La iglesia evangélica siempre va a estar al servicio de la comunidad, siempre al servicio de la gente, que es un eslogan que yo he manejado mucho en este tiempo. La iglesia al servicio de la comunidad, ya, de su gente. Entonces, en base a eso, creo que hemos tenido una respuesta muy favorable, y la verdad las cosas que siempre yo converso con muchas personas en la comunidad y me dicen: pastor, en Laja siempre se ven 2, 3, 4, 5 pastores que trabajan, ¿ya? Somos las caras visibles, lamentablemente. Lo hablábamos fuera de micrófono. Justamente, siempre nos vemos 4 o 5 trabajando, y obviamente los demás pastores están ahí, les gusta trabajar en el consejo, estar en el consejo, pero siempre en la trinchera. Somos 12 pastores que trabajamos arduamente en el tema de la unidad, y siempre visitando a los pastores, comunicándonos con muchos de ellos y tratando de llamarlos a poder unificar criterios, unificar ideas. ¿Por qué no decirlo el día de mañana? Hacer proyectos en la comuna de Laja, proyectos, ¿ya?, que puedan beneficiar a mucha gente. ¿A través de qué cosa? A través del mismo consejo de pastores, que hoy día obviamente ha sido el brazo extendido de Dios y el brazo extendido de las autoridades que obviamente reconocen la labor que cumple cada iglesia en su lugar. Ya cada pastor prestando servicio en esta pandemia, lo hemos visto, pastores repartiendo alimentos, pastores repartiendo ayuda, no siendo visto, un trabajo anónimo. Y yo creo que este trabajo es el que nos ha llevado a ganarnos un espacio en la sociedad, lo que ustedes decían antes. ¿Cómo hemos llegado? ¿De qué forma? ¿Cuál es la fórmula para crecer? La fórmula es entregar amor donde la gente carece de amor. Es llevar esperanza donde la gente carece de esperanza. Es llevar vida donde hay muerte, donde la gente no tiene esperanza de vida. Entonces, ahí es donde estamos nosotros, en los hospitales, en las cárceles, en las poblaciones donde el chico se está drogando. Ahí estamos nosotros llevando el mensaje de Jesucristo, que es un mensaje transformador, que no solamente a la persona la transforma, sino que la saca de un lugar y la despierta a otra realidad.
con una nueva esperanza de vida. Y eso es lo que obviamente hoy día a nosotros nos caracteriza, y entendemos que eso es lo que atrae a la gente, el verlo, el testimonio de las personas. Usted dijo una cosa muy cierta respecto al análisis que está haciendo finalmente. Por ejemplo, nombró los problemas de los jóvenes, la drogadicción en las cárceles. A mí me ha tocado, por temas de trabajo, ir a varias cárceles, al Manzano, por ejemplo, que es la más grande de la región. Exacto. Y el mundo evangélico dentro de la cárcel vive una realidad distinta, pese a estar encerrado igual entre cuatro paredes y tener que regirse por las mismas normas, Exacto. el mismo orden, ¿verdad?, que está impuesto para todos los internos. Pero las personas que están cumpliendo alguna condena, pero que han abrazado la fe dentro de la cárcel, viven una situación absolutamente distinta, en orden, en tranquilidad, en paz espiritual, ¿verdad?, por ser parte de la comunidad religiosa al interior de los templos, y que Gendarmería y el Ministerio de Justicia se los permite, Claro. ¿verdad?, y se hace una labor importantísima. Esa gente que está ahí, hasta donde yo sé, conversando con autoridades de Gendarmería, es muy raro, o el índice es muy bajo de la gente que vuelve a reincidir en algún delito después que cumple su pena y que ha estado dentro de la fe evangélica, o que la ha tomado y la ha vivido dentro de la cárcel. Claro, es que la palabra, don César, la palabra transforma, ¿ya? Hoy día la gente, muchas personas buscan en el lugar equivocado, buscan en muchos métodos, ya sea en la mística misma, buscan la fórmula para poder transformar su vida, para poder sacarse esas ideas quizás de suicidio, de depresión, de crisis de pánico, de angustia, de encierro, de prisión. Entonces mucha gente busca esa alternativa sin encontrar respuesta, siguen igual. O muchas personas hoy día visitan el psicólogo, el psiquiatra, la neuróloga, el neurólogo, y buscan alternativas, se drogan prácticamente para poder estar bien durante el día. Pero lo que presenta la palabra, lo que nos muestra el Evangelio es un antídoto, en cierta manera, si lo podemos llamar así, que viene a través de la palabra y que transforma los corazones y la vida de las personas. Por eso la palabra nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es Jesucristo. O sea, la gente hoy día, ¿por qué está esclavizada? La gente que está en la cárcel, usted lo decía muy bien recién, la gente que está en la cárcel está presa físicamente, pero está libre espiritualmente. Por eso actúan y por eso, de alguna forma u otra, reaccionan de una forma distinta a lo que reacciona cualquier otro recluso que lleva años en la cárcel y que no ha conocido a Cristo. Entonces ellos, en su transformación, en su regeneración como ser humano, porque Dios comienza a hacer algo a través de Jesucristo en la vida y los corazones de estas personas, y lo hace empezar de cero. O sea, estas personas comienzan como un niño, un bebé, y comienzan a experimentar cosas bonitas, cosas importantes en el Señor, ¿ya? Entonces esa transformación es la que obviamente lleva a estos reclusos a sentirse libres, a poder predicar con libertad dentro. Es que, y perdón que me detenga en ese punto de los internos de una cárcel, es que es muy notorio la forma en cómo ellos viven. Claro. Y cumplen su condena, además que están tranquilos, están seguros, están libres de todo el mal que sigue viviendo el resto de la población Claro. penal. Y a mí me ha tocado ver, modifican hasta sus, ¿cómo se llama?, sus galerías. Exacto. Ellos completas con recursos de ellos y de las iglesias que les aportan, y viven como si fuera una cárcel aparte. Sí, claro. Y llama la atención eso profundamente. Exacto. Pastor, y perdón que se lo pregunte, y a lo mejor más de algún católico se va a enojar conmigo. Pero ¿qué nos falta a los católicos que no vivimos la fe y la Biblia de esa manera, que no vivimos las Escrituras de esa manera? Se lo pregunto desde el punto de vista, por ejemplo, no, y soy bien sincero. Sí, sí. Si yo no voy un día a misa, a mí no me pasa nada, Claro. creo yo. Claro. Y no me lo cuestiono. Claro. Y no solo yo, sino muchos otros católicos. Sí, ¿usted qué religión? Soy católico. No, porque me bautizaron, porque me casé por la iglesia, Claro. ¿verdad? Pero pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, no voy a misa. Claro. O no comulgo, que es el rito más importante que tenemos, Exacto. que debemos tener dentro de la ceremonia de los católicos. Y no nos cuestionamos eso. Pero el evangélico vive la religión de una manera diferente. Claro. Se empodera de esa fe. Y yo siempre me he preguntado eso, pero el católico somos absolutamente distintos. Sí, soy católico, pero soy católico hasta las 3 de la tarde Claro. o modifico la religión a mi medida. Claro.
Es una pregunta bastante extensa. No sé si usted me puede dar luces y se lo estoy preguntando desde el punto de vista del católico que no va nunca a misa. Claro. Mire, la verdad de las cosas que, bueno, en realidad yo respeto mucho respeto mucho al católico, respeto mucho a los sacerdotes. De hecho, acá en Laja yo he tenido muy buena relación con cada uno de ellos y respeto su credo, respeto su forma de vivir y experimentar la fe. Pero obviamente creo que lo que hace que el ser humano viva el Evangelio es, primero que nada, tener un encuentro personal con Jesucristo, que es de lo que carece la sociedad hoy día. No es la institución la importante. De hecho, Jesucristo, Él fundó la iglesia, Él armó esta hermosa iglesia que no es un templo, no es un edificio hecho por hombres. ¿Ya? La iglesia somos cada uno de nosotros. De hecho, el apóstol Pedro lo menciona, ¿ya? Y muchos de los apóstoles también hablan acerca de que cada uno de nosotros somos piedras vivas de este gran edificio, y la piedra angular que es Jesucristo, que es la que sostiene el gran edificio. Si nosotros nos ponemos a pensar y decir, ¿cuál es la piedra angular? Yo hace un tiempo atrás, mientras discipulaba a mi hermano en la iglesia, le mencionaba, hermano nuevo, le decía, ¿cuál creen ustedes que es la piedra angular de la que nos habla la Escritura? ¿Ya? La piedra angular es Jesucristo. ¿Y dónde está puesta esa piedra angular? No sé si usted ha visto estos grandes edificios que son como ovalados. La piedra angular es la que está en medio. La que sujeta todo. La que sujeta todo el edificio. Entonces, Jesucristo es la piedra en cierta manera es la que sostiene toda la iglesia. Las piedras vivas somos nosotros, quienes componemos la iglesia. La iglesia no es una institución. El tema es que muchas veces nosotros le ponemos título a nuestra denominación, a nuestra iglesia, pero la iglesia es una sola, ¿ya? Y nadie se puede apropiar de esa realidad, ¿ya? Solamente Jesucristo, que es el dueño, amo y señor de la iglesia. Entonces creo que para vivir la fe, yo tengo primero que vivir una experiencia real con Jesucristo, no con la iglesia, no con la institución, no con el organismo, ya, que representa la iglesia aquí en la tierra, ya. Debemos entender que nosotros tenemos dos nacionalidades o dos, en cierta manera, ciudadanías, que es una terrenal, que es la que vivimos aquí, y obviamente tenemos que adaptarnos al medio, tenemos que experimentar acá el sufrimiento, experimentar distintos cambios en todo aspecto de la vida, y culturales también, por qué no decirlo. Pero hay otra vida real que es la vida espiritual, que esa es la vida que a nosotros nos interesa predicar y tratar de plasmar en los corazones de las personas. No vivir una religiosidad, no vivir una religión que yo entro a la iglesia y me convierto en un evangélico, y luego salgo de la iglesia y me convierto en un maltratador, me convierto en una persona que insulta, una persona que agrede, una persona que no demuestra que es un cristiano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en nuestras iglesias, cuando comenzamos nosotros a experimentar, y de eso también obviamente mañana, que es el 31 de octubre, hablaremos mucho de eso, del protestantismo. En realidad Lutero, siendo un católico, él vivió dentro de la iglesia católica una realidad distinta. Era un monje, ¿ya? Pero él iba a ser abogado, él estaba estudiando para ser abogado y dejó esa carrera por irse al sacerdocio. En el sacerdocio descubre otra realidad, descubre que para poder perdonar los pecados de las personas, él siempre ponía mucha atención, era un hombre muy observador, y había que pagar la indulgencia. Decía, ¿por qué uno tiene que pagar para alcanzar el pecado, o para ser salvo, para alcanzar la benevolencia o la misericordia de Dios? ¿Ya? Y él miraba y observaba eso y decía, no, la Biblia me dice que Jesucristo pagó ya por eso. Entonces yo no tengo por qué estar pagándole a un sacerdote, pagándole a una persona físicamente mi indulgencia, mi pecado, porque por medio de Jesucristo, la expiación perfecta, yo puedo llegar al Padre perfectamente, arrepentirme, sanarme, restaurarme, regenerarme. Bueno, esto lo llevó a Lutero a que lo llevaran por un tiempo preso, ya luego se escapó, buscó la forma, porque la gente que había recibido esta doctrina nueva para ellos, porque recordemos que en el tiempo de la Reforma, la iglesia predominante, en este caso la iglesia católica, escondía la Biblia o escondía la Escritura para la gente. Entonces Lutero, ¿qué es lo que descubrió? Descubrió dos armas, descubrió la fe y descubrió la imprenta. Claro. ¿Ya? Entonces, al descubrir la imprenta, él comenzó a mandar boletos y a mandar información a la gente, y cuando lo meten preso, la misma gente dice, no, tenemos que liberarlo, este hombre tiene la verdad.
Este hombre está entregando un mensaje claro. Él no nos está poniendo una carga como lo ha hecho la religión, sino que nos está liberando de esta carga. Porque ahora, por medio de Jesucristo, yo puedo adquirir salvación, puedo adquirir perdón y puedo ser libre de mis pecados y puedo vivir una vida placentera. Entonces, eso es lo que hace Lutero y eso es lo que hace también la palabra, lo que hizo la palabra en Lutero. Luego podemos ver cómo lo persiguieron, y luego él clavó las tesis en el templo más grande de esa época y de esa forma protestó. Por eso viene la palabra protestante. Él protestó en contra de la iglesia predominante, producto de que él veía que había muchas irregularidades, que para ir al Padre no había que ir por un intermediario, sino que había que ir directo a través de Jesucristo. Entonces, hoy día, la pregunta que usted me hace, ¿por qué la iglesia, en parte la iglesia católica, porque yo conozco mucha gente creyente, católica, que es muy creyente y que tiene mucha fe y que obviamente ha entendido el plan de Dios para su vida? La diferencia es esa. La diferencia es que el Evangelio hay que vivirlo. El Evangelio hay que experimentarlo. El Evangelio hay que hacer lo propio de nuestra propia vida. De hecho, el apóstol Pablo, él dice, porque ya no vivo yo. Incluso él se autoelimina como persona, ya no su identidad, obviamente, porque él reconoce que había sido un perseguidor de la iglesia. Pablo dice, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, ¿qué es lo que nos indica la Biblia? Si Cristo vive en mí, yo no debo fumar, ¿cierto? No debo atentar contra mi cuerpo. Si Cristo vive en mí, yo debo cuidar este templo que es del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay cosas que el cristiano, cuando comienza a escudriñar la palabra, esta misma es la que transforma el corazón y dice, yo voy a la iglesia, pero mi vida ahora tiene que cambiar. Mi percepción de la vida tiene que cambiar. Que yo ahora tengo que ser una nueva persona. El pecado que habitaba en mí, ahora tiene que salir y el viejo hombre queda atrás y yo comienzo a vivir y a experimentar una vida nueva en el Señor. Esa es la diferencia cuando uno vive, con mucho respeto se lo digo, y a todos los hermanos quizás católicos que me pueden estar viendo, yo a ellos los aprecio mucho, pero la transformación viene no por la religión, sino por la relación que nosotros podamos tener con Jesucristo, en la intimidad. ¿Qué nos dice la palabra? Para buscar al Señor, yo ¿qué debo hacer? Dirigirme a Él. Hay personas que hoy día dicen, pero pastor, ¿cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? La voz de Dios la puedo escuchar a través de la palabra. Yo busco, escudriño la palabra y conozco la verdad. ¿Ya? No lo que me contaron, no lo que me enseñaron, sino que la Escritura es la que me enseña la verdad. Y esa verdad me hace libre. Me hace libre. Hay personas que dicen, es que los evangélicos son tan desabridos, son tan anticuados, son tan retrógradas. Nos han tratado en este tiempo incluso quizás de anticuados y muchos términos y calificativos. Pobres, ignorantes, ¿ya? Pero hoy día podemos decir que hay mucha gente dentro del pueblo evangélico y que eso es la diversidad que obviamente de la que yo estoy hablando, que existe dentro del evangelio, que nos hace diferente a muchas personas hoy día, no para vanagloriarnos, sino para mostrarle a la gente lo que puede hacer Jesucristo a través de nuestras vidas en la sociedad. Por eso crecemos, por eso nos proyectamos. ¿Por qué? Porque nosotros no enseñamos dogmas humanos, no enseñamos métodos humanos, sino que todo lo que nos mueve es la Sagrada Escritura. Cuando entregamos nosotros la doctrina, como dice Pablo, la leche no adulterada. La leche no adulterada significa que no la puedo entregar con aditivos, ni con cosas, ni químicos, sino que la leche no adulterada es la que realmente hace bien. Y la palabra es esa. Entonces, en su tiempo Lutero lo enseñó. Zwinglio también lo enseñó. Y muchos hombres de la Reforma lo enseñaron. Ahora, hoy día la iglesia se proyecta en el tiempo a través de esta enseñanza, pero sin dejar la Sagrada Escritura. Yo aprendo de Lutero, yo aprendo de Zwinglio, yo aprendo de los grandes reformadores, pero quien me enseña más a mí es la palabra. ¿Me entienden? Entonces esa es la transformación que la gente hoy día, oye, ¿por qué si ese era drogadicto ahora va con una Biblia a la iglesia? Cambió su relación con su esposa, ahora la ama, ahora la cuida, no la golpea. Hay una transformación, ¿me entiendes? Y esa es la transformación que no se provoca a través de una denominación, de un letrero o de una institución humana, sino que a través de mi relación con Jesucristo. Pues claro.
Bueno, recordémosle a los oyentes y a los televidentes que nos están viendo, escuchando a esta hora, que estamos acá desde los estudios de la AJTV conversando con don Ramón Enríquez, ¿verdad? Presidente del Consejo de Pastores, pastor de nuestra comuna, ¿verdad? Todo esto porque mañana, 31 de octubre, se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en nuestro país. Es un día festivo, por lo mismo está marcado en rojo en el calendario y tocó esta festividad en una época, este año al menos, bastante diferente, especial, y más encima en nuestra comuna porque estamos en cuarentena, lo que va a impedir seguramente más de alguna actividad que pudieran hacer dentro de lo ya difícil que se estaba haciendo el último tiempo. Pastor, ¿cómo ve el devenir de las iglesias evangélicas en Laja en el próximo tiempo? ¿Qué norte tienen? ¿Hacia dónde están apuntando en este minuto cuando ustedes conversan con el resto de los integrantes del Consejo de Pastores? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Qué los haría feliz de aquí a un tiempo más a ustedes para seguir proyectando sus iglesias? La verdad de las cosas es que lo único que nos haría feliz es que la gente conociera a Cristo. Es lo único que nos satisface hoy, el único norte que tenemos aquí, por lo menos en la tierra, es poder predicar y pregonar el Evangelio a todas las personas, sin hacer distinciones, sin hacer diferencias, sin hacer ningún tipo de separación, ¿ya? Porque el Evangelio es para todos, para blancos, para negros, grandes, chicos, de la cultura que sea. La verdad de las cosas es que las proyecciones como iglesia es poder seguir predicando el Evangelio, independiente de todas las trabas, independiente de todos los pormenores que tengamos que vivir el día a día, de hoy en adelante. Si bien nosotros tenemos claro cuál es nuestro servicio, cuál es nuestro deber, obviamente en el camino siempre vamos a tener diferencias. Hoy día vemos muchas iglesias evangélicas a nivel nacional quizás quemadas, iglesias católicas también, porque la gente no entiende que el problema no es con los edificios, el problema es con la gente, con las personas que han cometido errores, con las personas que se han desviado en la fe. Entonces nosotros obviamente como iglesia evangélica tenemos que cambiar ese paradigma, tenemos que cambiar esa percepción que la gente tiene de las iglesias, ¿ya? Porque no podemos generalizar, porque por el solo hecho de que, no sé, una persona de tal parte cometió algo, vamos a generalizar y vamos a decir toda esa gente de la misma manera. No podemos. Ya no podemos. Entonces, hoy día la gente tiene que cambiar esa percepción del pueblo evangélico y obviamente de las personas que profesamos cierta fe, ¿ya? Ahora bien, la diferencia que yo quiero hoy día plantear a la comunidad y a usted, don César, también, la diferencia que existe hoy día entre iglesia protestante, que es la pregunta que usted me hacía delante, fuera de cámara. ¿Por qué? Yo le decía, ¿por qué se le dice, se les dice protestantes a los evangélicos? Ese nombre me hacía ruido. No. Claro. Mire, vamos a llegar a un punto bien, yo creo que me voy a ganar quizá la crítica de muchos evangélicos también, ¿ya? Porque obviamente tenemos que irnos a la escritura y tenemos que irnos también a la historia, ¿ya? Yo no puedo estudiar la Biblia sin estudiar la historia, ¿ya? La historia del Evangelio, la historia universal. Tengo que tener ciertos conocimientos, y no solamente ciertos conocimientos, sino que amplios conocimientos de lo que es la Reforma, de dónde viene, cómo nace la Iglesia evangélica, cómo nace la Iglesia católica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Reforma comienza en el siglo XVI con Martín Lutero. La Reforma, por eso se llama protestante. El protestante viene de Lutero. Correcto. ¿Ya? De un ex católico que se rebeló por, obviamente, lo que yo mencionaba anteriormente, pero la iglesia evangélica o la iglesia de Cristo, o los del camino, como se llamaban al principio, cuando Jesucristo caminaba, le decía, para diferenciarse entre las personas comunes, decían, ahí están los del camino, porque eran los que pregonaban la palabra en los caminos, en el desierto, en los valles, en cualquier lugar. Entonces, hoy día me dicen, pero ¿cómo podrían ustedes definir a la iglesia evangélica? ¿Ya? La iglesia católica dice, por ejemplo, un católico dice, ¿qué es lo que es usted? Yo le pregunto a un católico y me dice, yo soy un católico apostólico y romano, ¿cierto? Entonces yo diría que también los evangélicos tenemos cierto de catolicismo, porque católico es universal. La palabra católico significa universal, ¿ya? Entonces, al decir yo soy católico, siendo pastor, yo soy católico, apostólico, la diferencia cambia al final. Yo no soy romano. Claro. Ya, soy cristiano. Claro. ¿Ya? Claro. Esa es la diferencia entre un católico y un evangélico. Correcto. ¿Ya? Porque somos una iglesia apostólica nacida
nacida con Jesucristo, bajo los principios de Jesucristo, fue la iglesia perseguida, fue la iglesia torturada, fue la iglesia que estuvo debajo de las catacumbas en Roma, que se escondió y que fue muerta, producto de las autoridades de esa época. Esa es la iglesia evangélica, ¿ya? Ahí nace la iglesia evangélica, la que fue perseguida. Obviamente estas dos corrientes fueron muy fuertes en esa época, y obviamente la que predominó en su época fue la que hoy día vemos como iglesia católica. Claro, asentada en Roma. Exacto, pero la iglesia protestante nace con Lutero. Por eso hoy día se hace la diferencia entre iglesias evangélicas e iglesias protestantes, que no es lo mismo. Correcto. Ya, una nace en Lutero y la otra nace en los tiempos apostólicos de Cristo. Correcto, súper claro. Yo se lo había preguntado fuera de micrófono para quienes están tomando ahora, es cierto, el programa, eso, y porque yo tenía la duda, ¿por qué evangélicas y protestantes? Claro. Pero me lo deja bastante claro el pastor Claro. Ramón. Lo quiero llevar a otro lado, ya por términos de tiempo, don Ramón, también para destacar el trabajo que ustedes, los evangélicos, los pastores principalmente, han hecho en estos meses de pandemia, porque no podemos dejar de lado lo que estamos viviendo. Desgraciadamente, este año nos va a marcar a fuego y no sabemos por cuánto tiempo, ¿verdad? Y esto nos va a permanecer en nuestra historia personal, y así como también de las instituciones de las que somos partes por muchísimo tiempo, o décadas seguramente. Pero ustedes han cumplido un rol fundamental en el apoyo que han tenido hacia aquel que lo está pasando mal. Exacto. Un día conversábamos para otro programa, me acuerdo que yo le hice una pequeña entrevista de la necesidad que hay hoy día, que no la palpamos. Exacto. No estamos claros de que hay necesidad, hay hambre, hay dolor al interior de las familias en nuestra Exacto. comuna. A veces vemos una casa, ¿verdad? Vemos un auto estacionado afuera, porque ayer tuvimos un buen pasar. Pero este año nos golpeó de una manera y hay muchas familias que quedaron sin el sostenedor en la parte laboral funcionando, ¿verdad? Exacto. Y han tenido que comerse lo que tenían y han tenido que a lo mejor vender ese vehículo que estaba afuera o lo mantienen ahí a resguardo. ¿Cuál es la realidad que usted ha podido palpar con los pastores en esta constante ayuda que han hecho y que la hacen silenciosa, porque tampoco es bueno andar Claro. publicándolo ni contándolo? Lo han hecho. Exacto. A nosotros nos consta acá como canal que usted ha estado haciendo un trabajo de mucho tiempo junto a otras personas. Claro. Pero la realidad, lo que hemos podido ver, ¿lo ha golpeado eso? ¿Es más allá de lo que usted pensaba? Sí, la verdad de las cosas que muchas de las publicaciones que vemos a diario a través de los distintos medios quizás no dimensionan en cierta manera la realidad que vive la gente hoy día afuera. ¿Ya? Hoy día hemos visto una realidad mucho más cruda de lo que nosotros nos podíamos haber imaginado vivir durante años en nuestro país. ¿Ya? Esta pandemia, la crisis social, la crisis económica que está azotando nuestro país y que no da tregua y que no va a dar tregua muy fácilmente, obviamente nos indica, nos pone en alerta a los pastores. Hemos venido nosotros trabajando, cada pastor en su denominación, y en esto quiero ser bien categórico, decir a las personas que nos ven por televisión, que nosotros no hacemos diferencia para ayudar. Ya no hacemos diferencia si es católico, si es mormón, si es testigo de Jehová, si es bautista, si lo que sea. Ya el hermano tiene necesidad, nosotros lo ayudamos, ¿ya? Y lo hacemos desinteresadamente y lo hacemos anónimamente, que es lo más conveniente hacer, ¿ya? Si al principio en algún momento lo hicimos mostrando imágenes, mostrando cosas, fue principalmente porque había que mostrar antecedentes para algunos proyectos que obviamente nos adjudicamos. Pero obviamente en el gran tiempo que llevamos de pandemia, muchas de nuestras iglesias han hecho trabajos de hormiga, hermanas, en las distintas denominaciones del Ájar, hermanos, pastores. De hecho, yo ahora ando en el vehículo con víveres, porque obviamente tengo que entregarlo. Y a esto también hago hincapié: si alguien tiene alguna necesidad, pueden escribirme por interno, hablarnos por interno, ¿ya? Y nosotros vamos a suplir esas necesidades, porque la iglesia, como les decía anteriormente, es el brazo de Dios, es el brazo de las autoridades para poder ir en ayuda de aquellos más menesterosos, aquellos más necesitados. Y eso yo creo que es un gran potencial que tiene la iglesia evangélica, que a diferencia de cualquier organización social, nosotros hemos estado trabajando en las buenas, en las malas, y cualquiera que sea la situación que nos toque vivir, en terremotos, ahora en el tema de la pandemia, hemos hecho un trabajo muy potente con los ancianos que han sido en cierta manera un poco desplazados. Nos hemos encontrado con ancianos que están en pleno abandono, aunque en el siglo XXI digan todos, no, es que eso no ocurre.
Ocurre. Aquí en Laja ocurre. Aquí en Laja ocurre. Hemos visto ancianos que durante la mañana sus cuidadoras las ven, le dan sus medicamentos, le dan su leche, le dan su comida, y en la tarde la ancianita y en la noche sola en su casa. Y esa realidad de nosotros nos ha quebrado. Nos ha quebrado y nos ha llevado a ir más allá todavía de nuestras propias capacidades y fuerzas, dejando a veces familia. Nosotros, por ejemplo, mi esposa es testigo, muchas veces dejando la semana sola por andar trabajando en la calle, andar trabajando en las poblaciones, andar trabajando en lugares donde está la necesidad. Y yo sé que muchos pastores que hoy día me están viendo se sienten identificados porque a ellos también les ha tocado una gran labor. Y compartimos siempre ideas y pensamientos y experiencias y nos encontramos con realidades. Yo digo, no solamente el pastor Ramón está viviendo esta realidad como pastor, sino que el pastor Samuel, el pastor Pedro, el pastor Luis, el pastor Jorge, el pastor Claudio, el pastor Miguel, el pastor Moisés, todos estamos viviendo una realidad distinta, pero enfocados en las mismas necesidades que obviamente la sociedad hoy día presenta. La pandemia ha descubierto, don César, que en muchos aspectos como sociedad no estábamos preparados para esta realidad. No estábamos preparados. ¿Por qué le digo? Porque éramos una sociedad quizás no subdesarrollada, pero no teníamos claro, en cierta manera, estas necesidades ocultas que estaban detrás de bambalinas, si se puede llamar así, que hoy día esta pandemia las ha dejado al descubierto. Injusticias, mucha necesidad en los hogares que hoy día, como decía, me preguntaba usted recién, hogares donde la ansiedad, hay chicos, por ejemplo, por el tema de los estudios en casa, del teletrabajo, se han complicado. Tenemos chicos con ansiedad, con crisis de pánico, con depresión. Y me he encontrado con casos de chicos que están siendo tratados con neurólogos, porque obviamente el encierro lo ha complicado. Los chicos que lo que más quieren es correr en una plaza, divertirse, y eso es lo que los ha complicado. Hace muy poco tiempo se inauguró un parque en Laja, pero no ha sido utilizado por la pandemia. Y los chicos, yo creo que eso también los complica, porque ellos desean salir, ¿ya? A diferencia de nosotros que ya estamos acostumbrados, podemos adaptarnos. Los chicos no es así. Entonces, dentro del hogar del hogar de los amigos y amigas de Laja y San Rosendo, encontramos necesidades no solamente biológicas, ya, porque ellos también tienen necesidades físicas. Hay personas que les cuesta movilizarse y están solos, no tienen a quién recurrir. Tenemos personas que están con problemas emocionales, espirituales, porque el hecho de no participar en una iglesia también les ha complicado a mucha gente. Claro. Yo le digo a los más ancianos que les gustaba, que eran muy devotos, yo sé que en la iglesia católica igual pasó esto. Sí. Entonces muchos ancianos devotos de la iglesia, de participar en las misas o en los cultos, hoy día están en casa. Y no tienen la tecnología, no tienen un televisor, no tienen un touch para poder ver las misas o ver los cultos nuestros. Sí. Entonces igual ha sido un gran problema para nuestra gente, y la verdad, don César, que ha sido un gran sufrimiento para quienes amamos esta causa. El no poder cubrir, el no poder llenar esos vacíos como humanos, como personas, nos duele irnos a nuestras casas frustrados a veces porque no tenemos cómo entregar más ayuda, sabiendo que hay mucha necesidad. Entonces hoy día, detrás de toda esta pandemia, don César, hemos descubierto también un egoísmo tremendo en la sociedad, un egoísmo pero extremadamente grande. Y hablamos desde las autoridades máximas hasta los más pequeños, quizás empresarios o microempresarios, que hoy día han escondido su mano y se han escondido. Entonces hoy día necesitamos el apoyo de esas personas, necesitamos el apoyo de aquellos que hoy día están ahí, están en eminencia. Y yo agradezco personalmente a la autoridad nuestra, que es Laja, don Vladimir, porque él siempre me está llamando: pastor, hay necesidad, donde hay que ayudar, y me dice: tráigame una lista. Y yo creo que eso es lo que necesitamos hoy día, proyectar ese sentir a toda la comunidad, porque hoy día tengo comida en mi casa, y esto es fuerte quizás que lo diga. Hoy día yo tengo comida en mi casa, tengo gas en mi casa, tengo luz en mi casa, tengo agua en mi casa, pero hay gente que no tiene esos servicios, y obviamente necesitan de nosotros. Bueno, usted lo dejó súper claro, y
no fue solo la pandemia, sino esto parte 3 o 4 meses antes, en octubre, ¿verdad?, con el llamado estallido social, y se juntan después las dos cosas y nos golpean fuertemente. Tuvimos hace una semana atrás un plebiscito que va a marcar seguramente un nuevo destino para Chile. Esperamos que así sea, porque no vamos a tener excusa ahora de que la Constitución era la que nos impedía. Se ganó una tendencia, más allá de lo que cada cual de nosotros pensáramos. Esa tendencia ahora tiene que ser respetada, y ahora, yo lo dije el día domingo, mañana lunes hay que seguir trabajando, porque este Chile hay que levantarlo entre todos. Los del apruebo, los del rechazo, los de la derecha, los de la izquierda, los católicos, los evangélicos, los protestantes y el resto todo, porque el desafío es grande. Hay que recuperar el nivel, el país hay que levantarlo. Hay mucha gente que quedó o que está cesante, sobre un 25%, si no me equivoco. Exacto. Y esto hay que hacerlo entre todos, entre el empresario que tiene que hacer lo suyo, ¿verdad?, para volver a reabrir las fuentes de trabajo, y el que tiene que trabajar, que va a tener que sacrificarse también colocando su cuota, pero también con un salario digno que corresponda. Y el político, ahora haciendo lo que corresponde, pensando en la necesidad que tiene cada cual. Esperemos que este trabajo que se comienza desemboque en eso, para que tengamos un Chile mejor de aquí a los próximos 20 o 30 años, ¿verdad? No lo vamos a ver de inmediato, pero antes que terminemos, don Ramón, no puedo dejar de consultarle qué le ha parecido en general como evangélico la irrupción de alguna manera de algunas iglesias o de algunas personas en la política. Y ocupo la palabra irrupción, alguien el otro día me la cuestionó. Y yo le decía sí, porque aparecen de repente, ¿verdad? Y entran en un mundo donde no estaban. Para mí eso es irrumpir. ¿Qué le ha parecido a usted el que se gane? Y yo no estoy cuestionando. No. ¿Y por qué no? Pero alguien me dijo, sí, pero en la iglesia, en el templo, y el político en la calle, en el Congreso, legislando. Claro. ¿Qué le parece a usted? Claro, es que yo creo que esa es la gran diferencia que existe en una persona que conoce la Biblia y que la estudia, ¿ya? A una persona que obviamente la discierne de lejos, ¿ya? De hecho, la política, el cristiano siempre ha estado incursionando en la política, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros en la Biblia encontramos política. De hecho, la política, el concepto política es el arte de gobernar. Correcto. ¿Ya? Y se encuentra desde el principio, desde Génesis. De hecho, a Adán, Dios le dice, yo te dejo aquí, tú gobierna, tú diriges, tú ordenas, tú pones nombre a los animales, y eso es gobierno. Bueno, a Jesucristo también los romanos lo tildaron de político en su minuto, ¿verdad? Claro. Porque revolucionó un pueblo en Israel. Claro, entonces encontramos nosotros en la historia bíblica, el cristiano no es que esté hoy día recién incursionando en la política. El cristiano toda la vida ha hecho política. De hecho, el arte de gobernar se hace en la casa. Yo como papá, yo gobierno en mi casa, y yo le digo a mis hijos lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Eso es gobierno, eso es política. Yo aplico la política en el hogar. Ya, ahora la política social es distinto. La política social también, obviamente, se encuentra en la Biblia, y lo digo también con mucha facultad y con mucha altura de mira. Lo encontramos en la Biblia desde los inicios de la creación. Ya vemos al rey David, un hijo de Dios, un pastor de ovejas, gobernando sobre una nación, sobre Israel. Entonces vemos a la reina Esther, también gobernando sobre un pueblo. Vemos a Samuel, vemos a muchos hombres de Dios gobernando, en Esdras, en Nehemías, Esther, y muchos hombres realizando esta labor que obviamente hoy día realizan los gobernantes. Entonces, hoy día no podemos enajenarnos de la realidad social, porque obviamente el Señor nos tiene en esta tierra. Jesucristo le dice a sus apóstoles, ustedes no son de esta tierra, ¿ya? Ustedes no pertenecen a esta tierra, ¿ya? De alguna forma u otra. Y ellos mismos dicen, estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, no somos de este mundo, ¿ya? Eso significa que el ser humano, en sus dos polos, en cierta manera, en los que vive, en el terrenal y en el espiritual, que son dos cosas muy distintas. El terrenal, que es temporal, que es lo que vivimos acá en la tierra, también nos comprometemos. También el ser humano, es la mayordomía del ser humano, es poder aportar, ser de aporte en la sociedad. Jesucristo, cuando Él vino a predicar el Evangelio de su Padre, vino a obedecerle en gran manera. Pero encontramos también una oposición. Recordemos que en los tiempos de Jesucristo hubo una gran decisión, o Barrabás o Jesucristo. Había política. Eso es política, es decidir entre la vida de un hombre y la vida de otro. Eso es política. Y decidieron por Barrabás, un político de la época
de mucho renombre y que obviamente conglomeraba en cierta manera o llamaba la atención a mucha gente de esa época que buscaban un Salvador físico, un Salvador que viniera con espada, con caballo y con ejército. A diferencia de Jesucristo, Él no venía ni con espada ni con ejército, sino que entró en un pollino, en un burrito, hijo de Anna, y ahí entró a Israel, irrumpió, pero Él vino a dar libertad espiritual a la gente. Cuando hacemos la diferencia, por eso la gente hoy día tiene que diferenciar entre política y lo espiritual, ¿ya? Uno puede complementar las dos cosas, ¿ya? ¿Por qué le digo esto? Un ser humano, un hijo de Dios, puede hoy día trabajar perfectamente en la política si tiene las capacidades. Hoy día, dentro de nuestras iglesias, de las distintas iglesias, desde las más conservadoras a las más liberales, podemos encontrar jóvenes abogados, jóvenes que han estudiado ciencias políticas, jóvenes que han estudiado distintos tipos de profesiones que están relacionadas con la política y que hoy día son perfectamente candidatos que pueden ir y defender, siempre lo digo yo, no temas que vayan en contra de lo valórico, sino al contrario, que defiendan los temas valóricos. Ahora usted tocó un tema muy importante, estuvimos en un plebiscito y yo quiero de alguna forma u otra también felicitar a aquellos que ganaron, porque uno tiene que también ser un buen perdedor, ¿ya? Entonces, en estos cambios radicales que ocurren en nuestra sociedad, ya sea el apruebo o el rechazo, siempre vamos a buscar el bien común, que es poder ayudar a construir una sociedad. Y es lo que nosotros buscamos desde nuestra perspectiva social. Desde nuestra perspectiva social, ni siquiera eclesiástica, social. ¿Cómo podemos aportar como pastores, como hermanos, como abogados, como chicos que estudian diferentes ciencias políticas? ¿Cómo podemos aportar en lo valórico? Siempre la iglesia va a defender lo valórico y va a apoyar lo valórico. Y es por eso que hoy día nacen o vislumbran entre la sociedad algunos partidos políticos cristianos que no tienen de nada malo. ¿Por qué? Porque están en defensa de valores, de principios y obviamente de la vida y de cosas que obviamente hoy día están en juego, que es el tema del aborto, la vida desde su concepción, que es lo que nosotros creemos y es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, hoy día debemos entender eso y separar las dos cosas. La iglesia perfectamente puede hacer su labor en la tierra, ya no despegándose en cierta manera de la otra realidad que está arriba, que es una realidad eterna, realidad temporal, realidad eterna. Yo tengo que administrar bien las cosas acá para poder ganarme también el cielo. Si yo soy un mal mayordomo acá, si desconozco, si me hago el desentendido, si digo no, es que yo no tengo que ir a votar porque soy cristiano, estoy cometiendo el peor error que he cometido en mi vida, porque yo debo involucrarme en los temas sociales, porque Dios me tiene aquí y soy un ciudadano y debo comprometerme en el bienestar de mi nación, de mi tierra, donde yo nací. Correcto. Se lo agradezco, pastor, que nos refiriéramos también a ese tema. Bueno, estábamos conversando con don Ramón Enríquez, presidente del Consejo de Pastores, ¿verdad? A raíz de la celebración que se vive mañana en nuestro país, 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Don Ramón, le quiero agradecer que nos acompañara esta tarde-noche acá en los estudios de la JTV, en el programa La Licuadora, a través de las pantallas de Chile TV Cable, Canal 5, y también por las ondas de la radio Rinconada, llegando a la intercomuna Laja-San Rosendo. Que mañana, pese a que vamos a estar en cuarentena, ¿verdad?, y es un fin de semana diferente, Exacto. Igual el mundo evangélico, el mundo protestante puedan vivir esta actividad, lo que tengan preparado, adaptado a esta nueva realidad de la mejor forma posible al interior de cada uno de los hogares, ¿cierto? Porque se lo merecen, porque son parte importante de nuestra sociedad aquí en la intercomuna, se han ganado un espacio por años y tenemos que seguir viviendo en unidad, en hermandad, porque Laja nos necesita a todos y ustedes son parte importante de esto, así que lo quiero felicitar, que sea un buen día para toda su gente y lo puedan vivir dentro de todo lo difícil de la mejor forma posible. Don Ramón, espero que nos podamos encontrar otro día hablando de otros temas que son tan interesantes como el que hoy día tratamos. Muchas gracias. No, gracias a usted, don César, por invitarme y por poder tener esta hermosa consideración hacia el pueblo evangélico. Yo quiero, antes de despedirme, quiero saludar a cada pastor de Laja y San Rosendo y desearle una hermosa jornada el día de mañana, 31 de octubre. Celebramos el Día del Pueblo Evangélico y Protestante, pero esto también nos desafía a hacer el trabajo mucho mejor. Y usted lo dijo, por el bienestar de toda la comunidad. Saludar a todos los grupos que trabajan en el hospital,
a todos los grupos que pertenecen a la distinta iglesia evangélica de Laja y San Rosendo, que obviamente mañana estarán celebrando su día. Recordar que mañana a partir de las 8 de la mañana vamos a tener el izamiento de nuestra bandera cristiana en cada uno de los frontis de nuestros templos y ojalá en las casas también, haciendo representativa esta celebración. Y a mediodía, a las 12, tenemos un culto maravilloso que va a ser transmitido por el Canal 5 Laja TV y por las distintas plataformas, obviamente, que nos representan hoy día. Le agradezco su invitación y obviamente por habernos considerado en este hermoso tiempo esta tarde. Gracias, don Ramón. Bueno, nos vamos a una pausa musical, ¿les parece? Ya estamos casi terminando este día viernes, así que vamos a la música. El Ecotbus nos invita. Volvemos en algunos minutos.